Bueno, un saludo les mando a todos los suscriptores e invitados nuevos a suscribirse a este canal de YouTube, Departamento de Matemática Living Match. Trataré un tema básico muy importante de álgebra lineal. Lo haré de una manera básica, lo más claro posible. Posterior a ello, pues, con ayuda de ustedes, pues, trabajaremos muchos más videos para apoyar a toda la comunidad. Y bueno, arranquemos. Pues vamos a hablar de matrices. Que es una matriz? No es más que un arreglo de filas y columnas formado por conjunto de números reales dispuestos por m número de filas y n número de columnas. Por ejemplo, aquí vamos a simbolizar una matriz A de orden m por n, repito, donde m representa el número de filas y n el número de columnas, y cada elemento o componente de la matriz es un número real. Aquí los vamos a diferenciar de la siguiente manera. Bueno, mis disculpas aquí. Bueno, como es una matriz A, cada elemento de la matriz lo estamos expresando por filas y columnas. Vamos a acomodar aquí la diapositiva bien. Ok, listo. Cada elemento que está en filas y columnas está representado con la letra A minúscula. Por ejemplo, la matriz A, en el elemento A sub 2 sub 3, ese número 2 indica que está ubicado en la fila 2 y 3 en la columna 3. Por lo tanto, siguiendo ese orden, en la componente de la matriz escrita de la forma A sub 2 sub n, 2 representa que ese número está en la fila 2 y en la enésima columna. Cada uno de los números que aparecen se llaman elementos de la matriz. Ya se los dije, para localizarlos se colocan su índice, también se lo había dicho, pero de manera general los elementos se expresan de la forma A sub y sub j, donde I es el valor o la posición de ese número real con respecto a la fila a la cual pertenece, y j a la columna en la que pertenece. Entonces, sigamos. Se llama orden o dimensión de una matriz al número de filas y número de columnas que tiene. Ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, lo representamos en m por n, y reescribimos como ejemplo la matriz A de orden m por n. También recordando que cada elemento A sub y sub j que se forma en la matriz se llama el elemento de la matriz, donde I es la posición de ese elemento con respecto a la posición ubicado en la fila, y j su posición en la columna. Dos matrices A y B se dice que son iguales, como lo podemos observar acá, si y solamente si el primer elemento o la primera componente de la matriz ubicado en la fila 1, columna 1, es igual a la de otra matriz en la fila 1, columna 2, y no solamente ellos, sino todos los demás elementos. Aquí hay que aclarar también que son iguales. Para que sean iguales, primero tienen que ambas matrices tener el mismo número de filas y mismo número de columnas. Lo demás es sencillamente interpretar correctamente esa definición, en la cual cada elemento de la matriz es totalmente igual, ¿sí? Se dice que una matriz es cuadrada cuando coinciden el número de filas y número de columnas, es decir, cuando tienen mismo número de filas y mismo número de columnas. Esa matriz se llama cuadrada y tiene una característica, una diagonal principal, que la forma la componente de este caso para la matriz A, A11, A22, A33, A44, 55 hasta AMN, pero en este caso, como es cuadrada,
y m es igual a n, puede que la expresemos como a sub mm o a sub nn, como querramos. Pero con eso ya estamos dando a entender de que es una matriz que tiene el mismo número de filas y mismo número de columnas. Con ello sigamos. Hay diferentes tipos de matrices. Ahorita vamos a mencionar según su clasificación. Entonces, según su forma, está la matriz fila, que solamente tiene una fila, así como la que acabamos de escribir aquí. Por ejemplo, la 1, 3, menos 4, 2. Es una matriz que tiene una fila y 4 columnas, pero es la matriz fila porque solamente tiene una sola fila. Tenemos la matriz columna, que con una característica parecida a la fila, pero donde aquí solamente hay una sola columna. En este caso hay 4 elementos de fila, pero es una matriz con una sola columna. Sus componentes, aquí les doy el ejemplo, son 2, menos 4, 0 y 3. Una matriz cuadrada es una matriz, como les había dicho en el ejemplo, en la definición de la diapositiva anterior, tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Esta es una matriz 2x2 que tiene 2 filas, 2 columnas. Y para tener en cuenta, esto que está aquí sería la diagonal principal, a lo que se refería la anterior diapositiva. Entonces sigamos. Está la matriz rectangular, es una matriz que no coincide en el número de filas y columnas. Se llama rectangular porque tiene, como su mismo nombre lo dice, forma rectangular. Vamos a retroceder un poquito. Tiene forma rectangular. Véanla. Y obviamente para que eso suceda no puede coincidir el número de filas y el número de columnas. No importa si hay más filas que columnas, la cuestión es que no coinciden en ese número. Vamos a borrar acá y tenemos la matriz simétrica. Es toda matriz cuadrada donde A sub i sub j es igual a A sub j sub i. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con lo que vamos a dar a entender. Aquí vamos a ubicarnos en la componente de la segunda fila, primera columna, que es 3. Segunda fila, ojo, primera columna, es decir, que el elemento ubicado en la primera fila, segunda columna, debe ser igual. En este caso el 3. Cambiamos de color para explicar bien. Nos ubicamos ahora en el elemento que está en la tercera fila. Ojo, tercera fila, primera columna, es decir, que está en la primera fila, tercera columna debe ser igual. Primera fila, tercera columna, aquí es igual. Y así con todos los valores. Ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a volver a borrar aquí, sigamos. Y está la antisimétrica. Es toda matriz cuadrada, pero a diferencia de la simétrica, el valor que cambia con respecto a la posición de filas y columnas es el inverso aditivo de ella. Por lo menos el componente A sub i sub j es igual a A sub j sub i, pero tiene el signo contrario, es decir, es el inverso aditivo de ese componente. Aquí podemos observar el elemento ubicado en la segunda fila, primera columna, y el de la segunda columna, primera fila, es su inverso aditivo. Así sucede con los otros que tenemos aquí. Esta, como es un caso particular de una matriz cuadrada, bueno,
su diagonal principal todos son 0. ¿Sí? Como para ir también dándole interpretación a la definición de matriz cuadrada. Bueno, sigamos. Hay otra clasificación que son atendiendo a cada uno de los elementos. Es la matriz nula, donde todos los elementos de la matriz son 0. Es muy fácil de entender. La matriz diagonal, donde todos los elementos de la diagonal son distintos de 0 y los demás elementos de la matriz son 0. La matriz escalar es una matriz donde todos sus elementos de la diagonal principal son iguales. En este caso, una matriz 2×2 donde la diagonal principal tiene de manera repetitiva el número 7. Pudo haber sido cualquier otro número, raíz de 3. En esas posiciones, la cuestión es que la diagonal principal, todos los elementos son iguales. Y la matriz idéntica es donde los elementos de la diagonal principal son 1 y se denota como I. Ese 2 representa que es la matriz idéntica, pues es la idéntica de la matriz 2×2. Por eso se escribe I sub 2, porque es la idéntica de la matriz 2×2. Y la triangular es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que están por encima o por debajo de la diagonal principal son 0. En el primer ejemplo, los elementos que están aquí, vamos a subrayar cuidadosamente, por encima de esa diagonal principal son distintos de 0. Pero en este otro caso, los que están por debajo de la diagonal principal, son los que son distintos de 0. Y por último, repasamos suma de matrices. Aquí el objetivo de la suma de matrices es el siguiente: tener en cuenta eso. No pueden sumar dos matrices que tengan distintos números de filas y columnas. Me explico. Si yo tengo una matriz A y una matriz B, donde la matriz A tiene 3 filas y 3 columnas, y la matriz B tiene 4 filas, 10 columnas, no puedo sumar esas dos matrices porque tienen que coincidir en el orden, ¿sí?, de ambas matrices. Y lo demás es bastante sencillo. El elemento o el primer elemento de ambas matrices se suman. En este caso tenemos la suma de dos matrices con dos filas, 4 columnas, es decir, ambas son 2×4. Y bueno, este valor que está aquí, 1, que está aquí, se suma con este 0. Por eso aquí da 1. Este 2 se suma con -1 y nos da 1. Este 3 se suma con 1 y nos da 4. Este 4 se sumó con el 5 y da 9. Y así con cada los demás elementos de la matriz, y así de fácil se suman las matrices. Entonces, la otra propiedad es producto por un número, es decir, el producto de la matriz por un escalar. Esa propiedad se explica de la siguiente manera: si yo tengo un escalar multiplicando a la matriz, ese número se multiplica a cada componente de la matriz. En este caso, el 3 multiplicó al 1 ubicado en la primera fila, primera columna, y nos dio 3. El 3 se multiplicó por el 2 ubicado en la primera fila, segunda columna, y 2 por 3 nos dio 6. Y así sucesivamente con los demás elementos de la matriz para ese resultado. Bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta allí. Sí, ya el producto lo dejaremos para otro video. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal, muchachos. Dejen sus sugerencias, ejercicios para poderlos apoyar y montar videos resolviendo ya algunos ejercicios, preguntas, inquietudes que tengan. Y bueno, un saludo a todos. Chao, chao.